El espartano que se negó a morir. La redención de Aristodemo. La historia ama a los mártires. Recordamos los nombres de aquellos que cayeron bajo una lluvia de flechas, de los que murieron con el escudo en alto y la gloria intacta. Pero, ¿qué pasa con los que regresan? ¿Qué pasa con el hombre que sobrevive cuando se suponía que debía morir? Esta no es la historia de una victoria gloriosa. Es la historia de una mancha, la historia de Aristodemo de Esparta, el hombre que fue llamado cobarde por sus hermanos, solo para demostrarles que no hay nada más peligroso que alguien que ya no tiene nada que perder. La oscuridad en las Termópilas. Corre el año 480 a.C. El paso de las Termópilas está teñido de carmesí. 3000 griegos, liderados por 300 espartanos, contienen a la marea persa. Pero entre las filas, dos hombres luchan contra un enemigo que no pueden ver. Una infección bacteriana severa conocida como oftalmía. A menudo imaginamos a los espartanos como máquinas de guerra perfectas, pero la realidad era más humana. La higiene en los campamentos era precaria. La ceguera temporal por infecciones oculares era común. Para un guerrero cuya vida depende de la formación de la falange, no ver es una sentencia de muerte. El rey Leónidas, consciente de que dos hombres ciegos solo estorbarían en la formación, les ordena retirarse. Aristodemo y su compañero, Eurito, emprenden el camino de regreso. Pero aquí, el destino de ambos se bifurca. Cuando las noticias de la derrota final llegan a sus oídos, Eurito, aún ciego, ordena a su esclavo que lo guíe de vuelta al combate para morir con su rey. Aristodemo decide seguir el camino a casa, una decisión que lo perseguirá por el resto de su vida. El tremante. La muerte social. Imaginen entrar en la ciudad más orgullosa de Grecia y encontrar solo silencio. En Esparta no te juzgaban por tus intenciones, sino por tus resultados. Al llegar, Aristodemo descubre que su compañero de retirada, Pantites, se ha colgado de una viga, incapaz de soportar la deshonra. Pero Aristodemo elige vivir. Y en Esparta, eso era un castigo mucho peor. A Aristodemo se le etiquetó como un tresas, el tremante o el que tiembla. Las leyes de Licurgo eran brutales para los supervivientes. Aristodemo perdió su derecho a votar. Nadie podía darle fuego para su hogar. En los banquetes, debía ceder su asiento incluso a los más jóvenes. Y lo más humillante, debía afeitarse solo media barba y vestir túnicas con parches de colores para que cualquiera pudiera identificar su cobardía a distancia. Pasó un año entero, 365 días de ser un fantasma en su propia tierra. Pero mientras su barba crecía de un solo lado, en su interior, una furia fría se convertía en un incendio. El despertar del demonio. 479 a.C. La llanura de Platea. Es el enfrentamiento definitivo. 10.000 espartanos están listos para enfrentarse a los persas. Entre ellos, en la última fila, oculto tras un escudo que ya no brilla, está Aristodemo. No lleva el orgullo de un ciudadano. Lleva la desesperación de un condenado. Entonces, sucede lo impensable. La falange espartana es orden, es unidad, es el muro que nunca se rompe. Pero Aristodemo rompe la fila. Lanza un grito que hiela la sangre y corre en solitario hacia el muro de lanzas persas. Lo que vieron los persas ese día no fue a un hombre. Vieron una capa roja desgarrada moviéndose como un torbellino. Aristodemo no buscaba protegerse. Su técnica era suicida. Golpeaba con el escudo, destrozaba cráneos con la lanza, y cuando ésta se rompía, desenvainaba sus xifos para abrirse paso entre la carne enemiga. El juicio final.
Cuando el polvo de la batalla de Platea se asentó, el nombre de Aristodemo estaba en boca de todos. Había matado a más enemigos que cualquier otro hombre en el campo. Había salvado flancos enteros él solo. Los generales espartanos se reunieron para decidir: ¿merecía el premio al valor, la Aristeia? Aquí es donde la mentalidad espartana nos resulta más ajena. A pesar de su heroísmo, le negaron el premio. Los jueces dictaminaron que Aristodemo no había luchado con valor, sino con locura. Argumentaron que él quería morir para limpiar su nombre, mientras que los verdaderos héroes eran aquellos que luchaban para vivir y proteger al de al lado. Para Esparta, su redención fue aceptada, pero nunca premiada. El legado de la sombra. Aristodemo de Esparta murió en la misma tierra que lo rechazó. Recuperó su honor, pero no sus títulos. Su historia nos recuerda que, a veces, la batalla más difícil no es contra un imperio enemigo, sino contra el reflejo que vemos en el espejo, después de haber fallado. Hoy, las Termópilas son un monumento a los 300, pero en las sombras de la historia todavía camina el hombre de la capa rasgada, el hombre que nos enseñó que no importa qué tan profundo caigas, siempre puedes elegir cómo levantarte para el último asalto.